Mis estimados, buenos días. El propósito de este video es, de alguna manera, introducir algunas ideas keynesianas, ¿sí? Algunas ideas keynesianas al respecto. La figura de Keynes, su contexto histórico, ¿sí? A partir de la bibliografía que les fui proporcionando, este video, algún otro videíto complementario para entender las ideas de este autor relevante, economista británico, para muchos el más grande economista del siglo XX, y sus ideas económicas trascienden o trascendieron su tiempo, su época. Contexto histórico, en el auge de las ideas keynesianas, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta es que el contexto histórico en el cual Keynes vivió y escribió se enmarcan dentro de lo que fue entre las repercusiones de la primera posguerra, el periodo entre guerras, la década del 30, el crack de Wall Street en 1929, la Gran Depresión de 1930 que golpeó básicamente la economía de Estados Unidos, Europa y contagió y arrastró al resto del mundo, y las implicancias de las políticas monetarias y fiscales expansivas de posguerra y claramente inspiradas en las ideas de Keynes. Lo que ustedes ven aquí es la página 105 del manual de economía política que les proporcioné al inicio y que está en plataforma. Las ideas de Keynes básicamente apuntan primero, sin rupturizar con el sistema capitalista, con el cual cuenta la leyenda, primero que no compartía, que criticaba fervientemente las ideas de Marx. Cuenta la leyenda que viajó a la Unión Soviética en 1925 y no le gustó nada, digamos. Las ideas de Keynes, de alguna manera, sin, como quien dice, sacar los pies del plato, planteó una crítica al sistema capitalista de su época en algunas, no solamente en el cuerpo de las premisas, digamos, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, si se quiere. La crítica fundamental keynesiana era que el capitalismo por sí solo no conducía al pleno empleo. No hay nada que te garantice que el capitalismo conduzca inequívocamente al pleno empleo. Esto eran las ideas incluso de su profesor en Cambridge, Alfred Marshall, que eventualmente lo vamos a ver. Digamos, el corpus teórico de la época, las ideas marginalistas imperantes, indicaban o señalaban de que la economía por sí sola conducía inequívocamente al pleno empleo, ¿sí? Y que la oferta generaba su propia demanda. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay producción, esta producción inequívocamente tendrá su demanda. Si se produce es porque hay del otro lado consumo, ¿sí? La idea fundamental de Keynes el concepto fundamental de Keynes es la demanda efectiva. Aquí tenemos una caricatura de Keynes, ¿no? Y aquí abajo un facsímil de su obra, la obra que trascendió a él, que es la teoría general, ¿sí? La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Idea fundamental, concepto fundamental es la demanda efectiva. ¿Esto qué quiere decir? Keynes hacía hincapié en la cantidad de bienes y servicios efectivamente consumidos, ¿sí? El contexto sociohistórico que envolvió a Keynes es de una desocupación masiva. Recuerden, Estados Unidos, 1933, 25% de desempleo. ¿Estamos? Estados Unidos, 1933, 25% de desempleo. ¿Qué veía Keynes? Keynes lo que veía era que en una vereda una enorme cantidad de bienes sin poder ser vendidos, sin poder ser colocados en el mercado, y por otro lado, en la otra vereda, una enorme masa de desocupados. En síntesis, Keynes notaba de que en esta situación, digamos, era imposible que el sistema por sí solo condujera o condujese al pleno empleo. Había que reactivar la economía, había que impulsar la demanda agregada, había que actuar directamente sobre el consumo.
Esto significa impulsar la demanda agregada, pero no dejándolo... ¿Tenemos compañía? Bueno, tenemos compañía. Bueno, había que impulsar la demanda agregada y esto no podía ser por otro agente que no sea el Estado. ¿Sí? En síntesis, no había consumo porque no había empleo. No había inversión, entendiendo la inversión como las erogaciones o los gastos de los empresarios destinados a incrementar el stock de capital. ¿Por qué no van a invertir los tipos? Porque primero tienen sus depósitos y almacenes repletos, ¿no es cierto? Abarrotados de productos sin poder colocar en el mercado, sin vender. La razón por la cual no hay inversión. Las expectativas no eran las mejores en ese contexto. No había expectativas optimistas, razón por la cual los agentes económicos y sobre todo los empresarios, ¿qué hacían con el dinero? Lo ahorraban. Esto se llama atesorar. Keynes lo denominó preferencia por la liquidez, pero entendiendo esa preferencia por la liquidez no con un destino de ahorro que se canaliza finalmente en inversión. Digamos, el ahorro estaba detenido, el ahorro no se traducía en inversión. Esa era la situación problemática de Keynes, razón por la cual de alguna manera había que impulsar la demanda agregada generando consumo, estimulando el consumo. Hay una anécdota que cuenta Keynes de que, digamos, había que impulsar el consumo designando una cuadrilla de trabajadores para que hagan un pozo al mediodía y otra cuadrilla de trabajadores, distinto obviamente, ¿no? Para tapar esos pozos. A ese nivel, con ese ejemplo, digamos, un tanto llevado a los extremos, confieso que no tengo una cita de esa, no tengo la cita, la fuente de esa cita, pueden ustedes acercármela o conseguirla o hallarla. Digamos, la cuestión era actuar sobre el consumo, impulsar el consumo y para eso reactivar los niveles de empleo. El desempleo para Keynes es culpa, entre comillas, se debe a la escasez de inversión. Esa es la ruptura novedosa con la teoría marginalista o marshalliana vigente. El desempleo en el mercado de trabajo era por escasez de inversión, a contrapelo de lo que proponía la solución marginalista en el mercado de trabajo. ¿Qué proponía la solución marginalista para el mercado de trabajo? Que si hay desempleo era porque los salarios eran altos. Esa era la solución o la receta marginalista, la receta sí, digo bien, clásica en palabras de Keynes, ¿no? Entonces había que dejar que el mercado de empleo actuase solo y que los salarios nominales caigan. Esa era la salida clásica. Keynes combate, mejor dicho, eh, eh, claramente dice no. Si tenemos desempleo es porque hay un nivel en términos macroeconómicos de niveles bajos de ingreso que se condicen con un bajo nivel de empleo. Entonces hay que actuar sobre la demanda agregada, hay que generar empleo, hay que actuar sobre el consumo, impulsando el consumo. Impulsando el consumo lo que vas a lograr es que los empresarios de alguna manera noten que hay consumo. Si notan que hay consumo, se les van a empezar a, digamos, a, a desocupar o a vaciar sus stocks, sus depósitos acumulados, y eso de alguna manera impulsará, o mejor dicho, hará que los productores llamen a sus proveedores e inviertan y encarguen más bienes. Un poco eso es, de alguna manera resumida, la reactivación económica por el lado de la demanda, en contra de la ley de Say. Recordarán ustedes que decía la ley de Say. La ley de Say, Jean-Baptiste Say, un economista francés, decía, bueno, la oferta genera su propia demanda, y si hay superproducción, eso de alguna manera se va a subsanar. O sea, Keynes decía, tenemos crisis estructural, hay que actuar, no podemos dejar que el capitalismo por sí solo restablezca el equilibrio y por ende el pleno empleo. La noción de equilibrio es sinónimo de pleno empleo. Implicancias políticas. Bueno,
No me lo quiere mostrar. Ok. Implicancias políticas. Ya con posterioridad a la Segunda Guerra, o mejor dicho, a la Segunda Posguerra, las 3 décadas posteriores a la Segunda Posguerra se denominó el período dorado o los 30 gloriosos, en virtud de que la economía, o mejor dicho, la macroeconomía de los países centrales y los países más desarrollados mostraron altísimos niveles de empleo, mejor dicho, bajísimos niveles de desempleo, altos niveles de producto, en fin. Es como que la aplicación de políticas mostraban en los resultados y en el desempeño macroeconómico niveles de bienestar en general, ¿no? Esto se denominó estado de bienestar o estado benefactor. Crítica que se suele escuchar por ahí en algunos círculos liberales, en algunos economistas un tanto impresentables, de alguna manera desacreditar las ideas de Keynes por el simple hecho de que su obra cumbre, La teoría de la ocupación y el interés y el dinero, fue publicada en 1936 y el New Deal rooseveltiano arrancó en 1933. La inspiración del New Deal, nuevo acuerdo rooseveltiano, apuntó a regular el mercado, sobre todo el mercado financiero, el mercado bursátil, controlar esa fiebre especulativa que de alguna manera era uno de los argumentos o una de las explicaciones del porqué del crack del 29, tratar de impulsar el consumo, repito, proteger a productores, proteger a productores rurales, en fin, una política de sostener precios para proteger los ingresos de los sectores más desfavorecidos, en fin, lo que se denominó estado de bienestar o un estado benefactor que apuntó de alguna manera a beneficiar las grandes mayorías, a promover el empleo, la inclusión, ¿sí? Que en términos generales, repito, se denominó estado de bienestar, enmarcado en los años de la segunda posguerra. Acá lo que tenemos es una cita de Keynes, es una figura un poco más, no caricaturesca, sino una imagen real de Keynes, y una frase que de alguna manera sostiene su postura. A ver, hablando en criollo, no voltear el capitalismo, sino de alguna manera corregirlo, tunearlo, como se puede tunear un auto, a modo de corregirlo, bien digo, aquellos excesos o aquellas situaciones que de alguna manera no se condicen con la realidad. Y lo que no se condecía en tiempos de Keynes era entender que el sistema de mercado o el mercado en su libre accionar podía conducir al pleno empleo de los factores productivos. ¿Sí? La gran preocupación de Keynes era determinar cuál es el nivel de ingreso, renta, producto de una economía compatible con un nivel de ingreso, con un nivel de empleo alto. Esa era su preocupación, ¿sí? Recordemos el tiempo histórico que le tocó vivir. No está de más repetir, cada autor a su tiempo, y la preocupación macroeconómica fundamental de Keynes era el desempleo masivo. ¿Y cuáles son las causas que explicaban ese desempleo? O dicho de otra forma, ¿cuáles son las causas que explican el empleo para poder actuar decididamente sobre él? A través de un Estado activo, a través de políticas monetarias y fiscales expansivas. No de expropiar, ¿sí? Protegiendo la propiedad privada de los medios de producción. ¿Sí? Esta cita, digamos, de alguna manera pretende sintetizar sus ideas. Keynes, que de alguna manera su lapso vital es 1883, nació justo cuando moría Marx y falleció en 1946, inmediatamente concluida la Segunda Guerra, digamos. No pudo observar, digamos, las consecuencias prácticas de las políticas macro implementadas en la segunda posguerra, ¿no? E incluso defenderlas, ¿no? Así que bueno, un poco esta frase sintetiza su defensa del sistema capitalista, entendiendo que de alguna manera el Estado ya no era un elemento pernicioso que alejaba de esos equilibrios casi naturales
conducentes del libre mercado, sino que de alguna manera era el Estado quien debía intervenir, entendiendo que, dice Keynes, la situación normal o la situación general que se puede observar en el capitalismo es precisamente la de desempleo, ¿sí? Y que no hay nada que te conduzca al pleno empleo. Buscando algunas líneas o algunos vasos comunicantes con Marx, bueno, según para Keynes, la crisis del capitalismo era producto de una escasez de demanda, ¿sí? Mientras que para Marx la crisis se daba a partir de una sobreproducción. Me animo a decir que tanto escasez de demanda como sobreproducción son las caras de una misma moneda. Quizá diferentes sean los medios o las alternativas que proponen cada uno de los autores para o bien subsanar, corregir, rectificar al sistema capitalista, manteniendo de alguna manera la propiedad privada de los medios de producción, mientras que Marx, como ya vimos, de alguna manera la salida era directamente desde la práctica o la salida revolucionaria a partir de la abolición de la propiedad privada de los factores productivos. Bueno, mis estimados y estimadas, este fue un muy breve video que pretendía sintetizar también brevemente las ideas, como para poder ir un poco más en profundidad con la bibliografía que tienen a su disposición y con este humilde video y el aporte de algún otro video que subiré oportunamente a la plataforma o al foro. Así que bueno, vamos a parar de compartir y aprovecho para saludarlos hasta que nos volvamos a ver en el próximo encuentro sincrónico. Chau, chau, cuídense.